expresan. Se aceptan reclamaciones. Los periodistas se expresan. Se aceptan reclamaciones. Muchas gracias, amigos de los periodistas se expresan, por continuar con nosotros. Y bueno, lo prometido es deuda, nos vamos con este ejercicio. Agradezco, por supuesto, a esos dos personajes que nos acompañan el día de hoy en esta mesa, que hayan aceptado la invitación con la única intención de informar al público que nos hace el favor de seguirnos, que ojalá le pueda quedar mucho más claro todo este tema que está siendo se ha polarizado mucho en nuestro país. Y bueno, le damos la bienvenida también ahora al abogado Marco Juárez, quien es presidente del Ilustre Colegio de Abogados. Gracias por aceptar la invitación. Y les platico rápidamente a nuestro público cómo es el formato, ¿sí? Son 3 etapas. En la primera etapa vamos a realizar 5 preguntas por parte de un servidor. Cada uno de los participantes tendrá 3 minutos para responder. En la etapa de la réplica tendrán 2 minutos para generar su réplica y después de que terminen esas 5 preguntas viene una etapa de tema libre. Si hay algún tema que no se tocó en esas preguntas o un tema que quieran ahondar con la información ya dada, bueno, pues ahí podrán aprovechar sus 3 minutos. Y al final viene una etapa de pregunta directa, donde Vianey va a cuestionar a Marco y Marco va a cuestionar a Vianey, y ahí tendrán 3 minutos para responder, y habrá una etapa de 2 minutos de réplica y de contrarréplica. Así es que bueno, esperamos, obviamente se los vamos a ir indicando. Gracias Marco, gracias Vianey. Gracias a ti. Si me permites, Gracias, un ejercicio informal. Si me permites, mi querido Marco, empezar con las damas. Adelante. ¿Sí? Gracias por la invitación, Luis. Gracias a la diputada por aceptar este ejercicio de debate y tú por organizarlo. No, al contrario, Gracias. les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación. Solo te quisiera pedir una cosa, Adelante. para que no seas condescendiente con mi género, porque le preguntaste a él, sin embargo no a mí. Perdóname. Empezamos de ese lado, si quieres, porque aquí no estamos primero las mujeres. Pero bueno, si me permites, digo… Bueno, la como tú caballerosidad, quieras, sí. nada más para no pasa ser nada. condescendiente con el género. Ah, perfecto, no pasa nada. Pero bueno, iniciamos con las preguntas. El primer tema del que vamos a hablar es sistema de justicia mexicano, ¿sí? La pregunta, mi querida Vianey García, que es diputada federal por el Distrito 5, la primera pregunta que te voy a realizar es la siguiente, ¿sí? ¿Cuál es el principal problema del sistema de justicia mexicano? ¿La reforma resuelve estos problemas? Eso es la pregunta, tienes 3 minutos para tu respuesta. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y me da muchísimo gusto poder compartir con el abogado Marco Juárez. Bueno, desde nuestra perspectiva… ¿Ya se vencieron los 3 minutos o ya empiezan a correr? Desde nuestra perspectiva, creemos que hay un sistema de justicia obsoleto, que es discriminatorio, que es elitista, que es machista, que es misógino y que, por supuesto, no ha logrado cumplir con el objetivo de impartir justicia, de administrarla. ¿Por qué? Por diferentes razones. Hoy, desde nuestra trinchera, luchamos porque haya una separación de los poderes desde el punto de vista que lo hemos revisado en diferentes ocasiones. Hoy encontramos un sistema judicial que está pegado a un poder económico, en donde la principal ventaja de aquellos que tienen el poder adquisitivo es que a ellos sí se les resuelva de manera pronta y expedita, y no así aquellos que no tienen acceso a este poder adquisitivo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros a través de esta reforma? Primero que todo, la separación del poder político, del poder judicial y del poder económico, cosa que no se ha tocado durante más de 100 años, ¿no? Hoy vemos que hay un retraso dentro de este modelo de impartición de justicia, en donde el 86% de los y las mexicanas consideran que es pertinente una reforma al Poder Judicial, por lo cual nosotros creemos que es importante que exista una sacudida a este poder, contemplando 4 cosas importantes. Primero, que se restablezca la administración dentro de este poder a través de la separación y la eliminación del Consejo de la Judicatura, creando 2 nuevos organismos: el organismo de administración del Poder Judicial y el Tribunal de Disciplina, que no sea aquel el que sancione con el que castiga, o el que las comete con el que de alguna manera pues será castigado, que no sea juez y parte. Nosotros consideramos que eso es muy importante, porque de esta manera pues no se estarán tapando entre unos y otros los agravios que cometan dentro del poder. La segunda es que haya una disminución del presupuesto que reciben el Poder Judicial a través de la eliminación de fideicomisos, que representa una cantidad exorbitante. El tercero tiene que ver, y creo que ha sido uno de los más discutidos, con
la selección de los ministros, de los jueces y de los magistrados a través del voto directo. Y bueno, desde nuestro punto de vista, por supuesto que lo que buscamos con esta reforma es eliminar este retraso que se ha dado dentro de la impartición de justicia en México. Ok, muchas gracias por tu respuesta. No sé cómo andemos de tiempo, no podemos verlo, ¿verdad? Digo, no hay ningún problema, digo, es el tiempo límite, no Ok. necesariamente tienes que ocupar los 3 minutos, Va. el tiempo límite que tienen son los 3 minutos. Bueno, ahí estaba. Sí, Pero para saber si me alargo o me acorto, nada más. perfecto, ya ahí nos indican. Cuando escuchamos el reloj, ajá. Eso, Ok, bueno. perfecto. Ok, y nos vamos con la misma pregunta para Marco Juárez, presidente del Ilustre Colegio de Abogados. ¿Sí? Marco, te repito la pregunta, ¿cuál es el principal problema del sistema de justicia mexicano? ¿Y la reforma resuelve este problema? Sin duda, la reforma va a agravar los problemas que existen en el sistema jurídico mexicano. Nosotros hemos manifestado claramente que estamos a favor de una reforma que eficiente el sistema de impartición de justicia, de procuración de justicia. Somos conscientes de que existen algunos vicios dentro del Poder Judicial, hay nepotismo, existen algunos actos de corrupción que sin duda se deben discutir y se deben resolver. Sin embargo, la propuesta como se tiene y como pareciera que es un acto consumado, va a agravar el problema de la eficacia y eficiencia en el sistema de impartición de justicia en México. ¿Por qué? Te voy a explicar un contexto. Nosotros, como abogados litigantes, en el ejercicio de la profesión, buscamos una esperanza a la impartición de justicia en este país, y precisamente la buscamos y la encontramos muchas de las veces en el Poder Judicial de la Federación, donde encontramos la mayoría de las fallas, de carencias, de problemática de corrupción, de nepotismo, es en el sistema judicial de los entes locales, es decir, que pertenecen a los tribunales superiores de justicia de los estados. Ahí es donde encontramos el agravio más importante. En las fiscalías, a través del Ministerio Público, que no depende del Poder Judicial, en las policías, que no depende del Poder Judicial, y encontramos un alivio en el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación se caracteriza principalmente por proteger al quejoso en contra de un acto que violenta, transgrede un derecho humano de una autoridad. Es decir, si te detienen ilegalmente, el Poder Judicial analiza si esa detención fue legal o no, y si no fue legal, te restituye en el goce de tus derechos. El nivel del Poder Judicial en México que mejor funciona es el Poder Judicial, con todas sus fallas, con todos sus nepotismos, con su carga de trabajo, con la dilación en la impartición de justicia, pero es el que mejor funciona y es al que están atacando. ¿Qué opinión tendrá la ciudadanía de un agente del Ministerio Público? ¿Qué opinión tendrá la ciudadanía de un policía? No sabes, por lo menos en este distrito judicial, en nuestro municipio tenemos una casa de justicia, no tenemos médico legista. Si alguien resulta lesionado, tendrá necesariamente que trasladarse a la ciudad de Puebla para ser valorado por un médico legista, un médico legal. El viacrucis que pasa un ciudadano cuando acude a denunciar. Y el Ministerio Público no depende del Poder Judicial, y es ahí donde se cometen las mayores aberraciones, las mayores violaciones a los derechos humanos, las mayores transgresiones a la ciudadanía. Y otro ejemplo importante, nuestra entidad Puebla. ¿Sabías que Puebla, en la Fiscalía General del Estado de Puebla, es la peor, el penúltimo peor estado que recibe presupuesto, es decir, no tiene presupuesto para poder eficientar? Se nos acaba el tiempo. Gracias a Marco Juárez por su respuesta. En este momento es el momento de la réplica. Tendrán 2 minutos cada uno para su réplica. Dianey, ¿quieres hacer uso de la réplica? Sí, claro. Primero, me da muchísimo gusto que tanto abogados, ciudadanía, como los diputados, senadores, diputadas, senadoras, estemos de acuerdo, incluso los de la oposición, en que es necesaria una reforma, porque hasta el 2019 no se había presentado una reforma en la materia que aglutinara estas necesidades de la sociedad. Y eso me da muchísimo gusto, primero, que se hable, ¿no? Porque era necesario hablar también del Poder Judicial. Y segundo, pues también me da muchísimo gusto que hoy se ponga en la mesa cuáles son estas necesidades y cómo podríamos estar solventándolas. Y por otra parte, también comentar que nuestra Constitución es la base
de nuestra legislación a nivel federal, por lo cual era importante, pertinente reformarla para poder entonces ahora sí avanzar. Por supuesto que hay muchísimos temas que se tienen que solventar en el caso de las fiscalías, en el caso de las policías municipales, en el caso de la procuración de justicia, pero eso no exime que la impartición de justicia no tenga que ser reformada. Es sumamente necesario. Yo creo que aquí la discusión torna en cómo son seleccionados. Para nada agravaría este problema, primero porque no se había tomado en consideración y hoy ya se está haciendo y eso es una gran ventaja. Segundo, se habla mucho del amparo para las personas en la consagración de sus derechos humanos. Tan solo por poner un ejemplo, en el último año y medio, de los casos que se han revisado en las dos salas y en el pleno con los ministros y las ministras, 1,200 casos han sido en materia de particulares y en temas económicos. Y muchos de esos tienen que ver con no pagar impuestos, con este tema que tiene que ver con la materia económica, ¿no? Es decir, financiera. Y tan solo 32 han sido en materia de derechos humanos, como son el tema del agua, el tema del territorio, y estos casos que no son estudiados por parte de los ministros porque no representan para ellos, pues a lo mejor un ingreso, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante y me da muchísimo gusto, pero teníamos que iniciar por el inicio. Yo no coincido con que esto vaya a agravar la problemática, todo lo contrario, hoy se está haciendo que se pase. Gracias, Benay, por tu réplica. Marco Juárez, tienes 2 minutos para tu réplica. Sí, el Poder Judicial de la Federación no solamente se compone de la Suprema Corte de Justicia, hay tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, jueces de distrito, que ahí es donde se resuelven la mayoría de los asuntos, no en la Suprema Corte de Justicia. En la Suprema Corte de Justicia llegan solamente temas de gran trascendencia o que a través de la facultad de atracción o inconstitucionalidad de normas generales a la Constitución o algún conflicto competenciales en los estados. Existen magistrados de tribunales colegiados que resuelven y jueces de distrito que resuelven, que sin duda tienen carga de trabajo, sin duda, pero esta reforma lo que va a agravar y lo que pone en riesgo es sacar a esos ministros, a esos magistrados de tribunales colegiados, a esos jueces de distrito a pedir el voto popular. Ahí es donde se pone en riesgo. ¿Por qué? Porque politizas algo que en esencia, de acuerdo a la Constitución, los jueces están para aplicar la ley, para poder sancionar los actos en contra de la Constitución y proteger a los quejosos cuando han sido víctimas o transgredidos en sus derechos humanos. Es ahí donde está el riesgo en el voto popular. Y no solamente eso, en México la Constitución establece que existe división de poderes legislativos, ejecutivo y judicial. Si entonces vas a sacar a los votos porque es un acto consumado, aunque no se haya dado la votación en el Senado, se va a generar, vas a sacar a los ministros, magistrados y jueces de distrito a la calle a pedir el voto. ¿No serán presas del narcotráfico? ¿No serán presas del crimen organizado? ¿No serán presas del partido hegemónico en el poder? Porque dependen de ellos, porque no van a ser electos libremente, tendrán que estar enlistados en las listas del Ejecutivo, del Legislativo, que propondrán quiénes van a ser los candidatos. No es un voto abierto, nosotros no podemos participar si no estamos en las listas, y entonces es una mano controladora del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo al Poder Judicial. No habrá Estado de Derecho, no habrá separación de poderes, no habrá independencia judicial de acuerdo a la propuesta como se está proponiendo. Gracias a Marco Juárez por su réplica. Antes de pasar al segundo tema que tenemos que tratar el día de hoy, que el segundo tema es el de los jueces y la carrera judicial, gracias a la gente que está participando con nosotros. Ani Díaz Morales dice: mi diputada le va a dar una arrastrada al licenciado Marco. Dice Simón González Abad: en el tema de la reforma no se llevaron a cabo verdaderas acciones informativas. Dice: ¿en qué se basa la supuesta aceptación del 86% de la ciudadanía? Marqui Pérez dice: saludos a las amigas diputada Vianey y Dulce. Sandra Juárez, Salvador López, Tony Ávila, Nacho Sarmiento, Guadalupe Escobedo dice: bien hecho el recorte del presupuesto, el principal problema es la corrupción. Salvador López dice: nadie mejor que el licenciado Marco Juárez para explicar la reforma judicial. Saludos. Noemí Díaz Rodríguez sigue la transmisión. Nacho Sarmiento: la preparación y conocimiento brilla sobre la mesa, un reconocimiento al abogado Marco Juárez. Leticia Dolarte: saludos al licenciado Marco. Ani Díaz Morales: con todo y sus nepotismos. Ricardo Velázquez: saludos licenciado Marco. Dani Quiroz dice: claro que sabemos que las fiscalías no dependen del Poder Judicial, sabemos que la Federación es
es diferente al Estado, pero eso no justifica que no sea necesaria una reforma o que la reforma sea mala. Hace falta para que en el Estado también se reforme y cambie. Guadalupe Escobedo, excelente desempeño, mi querida diputada Vianey García Romero. Noemí Díaz, la experiencia y realmente con conocimiento del tema. Marco Juárez, Ana Isabel Munguía Zárate, saludos a todos del estudio de Expresiones Texmelucan. Gran ejercicio, Anita, para que los ciudadanos estén enterados de lo que sucede en nuestro país. Ramiro Ángeles Díaz sigue la transmisión, dice, excelente programa Expresiones Texmelucan, un saludo a todo el equipo, gracias. María Antonio Ramírez Olvera, experiencia y conocimiento. Marco Juárez, Simón González Sabat, sin duda alguna el conocimiento jurídico está de un lado. Espero que este ejercicio no cierre a nuestra diputada. Jesús Flores, que los elegía antes entonces a los ¿quién los elegía antes? A los magistrados, jajaja. Carlos Méndez, la elección de jueces y magistrados es tramposa porque podremos elegir en función de las listas que ellos propongan. Vota por el que quieras, pero son mis propuestas. Felicidades por la claridad de Marco Juárez. Horacio Cano, qué buen ejercicio, Luis, muchas gracias. Hay que estar informados. Enrique Castillo, excelente participación del licenciado Marco. Ramiro Ángeles Díaz, y bueno, gracias a la gente que está participando con nosotros. En el siguiente tema que nos vamos a cambiar el orden. Inicias tú, mi querido Marco. Gracias. Sí, no, ahora no te pregunto. Inicia Marco y bueno, y el segundo turno corresponderá a la diputada Vianey García. Nos vamos con la segunda pregunta que tiene que ver con los jueces y la carrera judicial. La pregunta, Marco, tendrás 3 minutos para tu respuesta. ¿Qué atributos debería de tener un juez? ¿Cuál es la conveniencia y los inconvenientes de que cuenten con una carrera judicial? Sin duda, es que te garantiza una calidad en la impartición de justicia. La carrera judicial ha sufrido diferentes reformas a través de la ley de carrera judicial de la Federación. Lo que permite es que cualquier persona que esté trabajando en el Poder Judicial tenga la oportunidad de ascender a través de cursos, capacitaciones, experiencia, y nosotros estamos a favor que sean los más capacitados, los de mayor experiencia, los de mayor conocimiento, que sean los que impartan justicia. Un oficial, que es el que recibe las promociones, pueda ascender a secretario de acuerdo, un secretario de acuerdo que pueda ascender a hacer proyectos de sentencias, y alguien que hace proyectos de sentencia algún día aspire a ser juez de distrito o magistrado. ¿Qué hubiese pasado con la diputada si nunca le hubiesen permitido ser candidata a ser diputada local o federal? Solamente podrá ser echar porras, dar la propuesta, dar el folleto, pero nunca podrá ser diputada local o federal y nunca podrás tener la posibilidad de tener un puesto de elección popular. Priva tus derechos. Se ha dicho que esta reforma no toca a la base trabajadora del Poder Judicial. Es una mentira. Le priva la posibilidad de ser algún día juez de distrito, magistrado de circuito, unitario de circuito, ministro de la Suprema Corte de Justicia. La carrera judicial es la única forma de garantizar la eficiencia en la impartición de justicia, porque se preparan. Porque las sentencias, las jurisprudencias, cuando tú las lees, son unas verdaderas obras de arte jurídico. De ahí el desapego a la opinión del presidente de la República, que cualquiera puede impartir justicia, cualquiera podrá operar a corazón abierto, cualquiera le darás en tus manos la salud de tus hijos. Sin duda que no, se necesita capacidad, experiencia, conocimiento para impartir justicia en México, y eso es lo que permite la carrera judicial, que se vaya ascendiendo a través de exámenes de oposición como hoy existen. No dudo que hay actos de nepotismo, sin duda, para eso hay que discutirlo y para eso es la reforma, para evitar ese tipo de actos de corrupción, para evitar ese tipo de nepotismos y que lleguen los mayores preparados. La carrera judicial es la única que permite garantizar la eficiencia en los juzgadores en México. Gracias a Marco Juárez por su respuesta. De la misma manera, Vianey García tendrá 3 minutos como máximo para generar su respuesta con respecto al tema que tiene que ver con los jueces y la carrera judicial. Te repito la pregunta, mi querida Vianey, ¿qué atributos debería de tener un juez? ¿Cuál es la conveniencia y los inconvenientes de que cuenten con carrera judicial? Bueno, primero que todo, me gustaría dejar en claro que sí hay un desconocimiento del dictamen que ya se aprobó. Tan solo por mencionar algunos puntos y respondiendo un poco tu pregunta, querido amigo Luis Emilio. Nosotros creemos que un juez debe de tener la autonomía de poder interpretar, de poder decidir conforme lo establece la ley. Por esa misma circunstancia y por lo que anteriormente fue planteado, no solamente va a resolver en materia de la Suprema Corte, sino que además también se propone esta modificación en la selección de los ministros
de los magistrados y de los jueces. Nosotros estamos a favor de la carrera judicial y el mismo dictamen que ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y que está en discusión en el Senado, lo que busca es el fortalecimiento de la Escuela Nacional de Capacitación. Y en ese sentido quisiera comentar que, a diferencia de lo que se ha dicho, que eso creo que es importante aclararlo, no se elimina la carrera judicial, se tocan de los 17 puntos que abarca la carrera judicial solamente 14, excluyendo entonces sí a jueces, ministros y magistrados, que son los que podrán ser votados. Pero también es muy importante aclarar que no serán votados de manera directa, como bien se menciona, pero no por una cuota partidista. Dentro del método de selección se establece que los diferentes poderes tendrán a bien emitir una convocatoria con los requisitos que actualmente establece la ley y tocante el punto al artículo 96 de nuestra Constitución, en donde establece cuáles son estos requisitos de elegibilidad. Y también, en ese sentido, una vez que se haya emitido la convocatoria, entonces ahora sí un comité, esto es muy importante aclarar, un comité que cada uno de los poderes ha podido armar, integrado por 5 personas que son expertas en el tema, deberá hacer la evaluación de estos perfiles registrados. El compañero abogado dice, usted que no podría haber sido abogada, diputada, hoy son electos o designados aquellos que tienen a un compadre, a un amigo, a un cercano, porque es falso esa defensa que ellos hacen de la carrera judicial. Tan solo por poner un ejemplo, según el libro de Jesús, siempre se me olvida su nombre, ¿te has dado cuenta?, de Jesús Lemus, que justamente habla del cartel judicial, en donde hizo una medición de los 737 jueces de distrito que estaban vigentes en el momento de ese estudio. 600 y tantos llegaron por designación de magistrados y solamente 80 y tantos llegaron por un concurso de oposición. Entonces es falso lo que ellos dicen, que actualmente se dé una carrera judicial. Nosotros sí buscamos que haya esa oportunidad y por eso vamos a seguir compartiendo esta propuesta, porque no es en mal de la gente, y ya me tocará en la siguiente parte de este programa. Gracias a Vianey García por su respuesta. En este mismo tema tendrás, Marco Juárez, 2 minutos para tu réplica con esta misma pregunta. ¿Cómo poder entender un poder judicial independiente si quien va a ser ministro, magistrado o juez de distrito tendrá que aparecer en las listas del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, que tienen mayoría el partido hegemónico Morena? ¿Cómo poder un abogado brillante estar dentro de esas listas si no tiene un allegado político dentro del Congreso o ser afín a este partido que aspira a ser hegemónico? ¿Cómo poder? Es decir, no hay independencia judicial, porque ¿cómo poder explicar también que un juez, en caso de que se dé la reforma, puede proteger a un quejoso, puede proteger a una empresa en contra de los intereses del Estado? ¿Cómo? No habría forma, aunque la acción y el acto de autoridad del Estado sea contrario a la Constitución. Hay de aquel juez que se atreva a dar una suspensión provisional en contra de una ley que va en contra de la Constitución, porque ahí va a estar el tribunal de enjuiciamiento que va a decir sancionado, porque no vas alineado a los intereses del partido hegemónico. De ninguna manera va a haber independencia judicial, van a ser totalmente dependientes de lo que pase en el partido hegemónico, y en algunas partes del país manda el narcotráfico, manda el crimen organizado. Quisiera ver un juez que fue apoyado en algunas partes del país por el crimen organizado y el narcotráfico, que se atreva a no dictar una sentencia absolutoria de un cabecilla de esos grupos y cárteles que mantienen aterrorizado a gran parte del país. ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser? Porque dependen de ellos, porque la dependencia en su puesto se lo va a deber al partido hegemónico. Se va a acabar la división de poderes como la conocemos hoy, se va a acabar las resoluciones de independencia judicial como la proponemos hoy. Esta reforma va contraria y va nada más a un berrinche y un capricho de revanchismo político del presidente de la República. Gracias, Marco Juárez, por tu réplica. Vianey García, 2 minutos para tu réplica sobre este mismo tema. Vuelvo a incidir, creo que no hay conocimiento en pleno del dictamen que fue votado y aprobado en estos días. Recupero un poco lo que estaba mencionando de acuerdo al proceso de selección.
Una vez que los tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, hayan emitido la convocatoria, se haya conformado este comité por parte de personas con amplia trayectoria, que tengan conocimiento en la materia, pues entonces ahora sí podrán seleccionarse conforme a estos requisitos ya establecidos y que de manera aleatoria llegarán para que se haga un filtro. Eso es muy importante, Luis Emilio, porque no porque me conozcan a mí yo voy a hacer la propuesta de tal o cual personaje, sino que ellos tendrán que suscribirse ante una convocatoria, pasar evaluaciones, cumplir con un método de selección, y eso es muy interesante porque eso no se había hablado, y eso se da derivado de las reformas de los foros que tuvimos, en donde la oposición decía, no pueden llegar de manera directa. El primer saque fue 10 propuestas del Ejecutivo, 10 del Legislativo y 10 del Judicial. Hoy hay un comité evaluador, hay una serie de acciones que tendrán que presentar antes de ser seleccionados, y en caso de que superen, es en un modo aleatorio como se ha aplicado en otras materias. Y no podemos hablar de que hoy van a ser dependientes o de que Morena va a querer quedarse con todos los magistrados. Eso sería si Morena no hubiera hecho la reforma, porque ¿cómo se eligen actualmente a los ministros? ¿Cómo se eligen? A través de a los magistrados, a través de la repartición de cuotas entre los senadores, te tocan 2, te toca uno al PRI, uno al PAN, para que entonces Morena pueda avanzar. Hoy no queremos eso, hoy queremos que sea a través de un método de selección en donde no decida una persona. Hoy el presidente propone una terna, la terna se regresa, si el Senado no la quiere, el presidente vuelve a proponer, y si el Senado no la quiere, el presidente designa. Hoy lo que queremos es que pasen todos estos filtros, que pase la convocatoria, el registro, la selección, y que sean evaluados por el Senado y que el pueblo decida después de toda esa lista. Eso es muy importante mencionarlo. Gracias, Vianey García, por tu réplica. Antes de pasar al tercer tema, saludamos a la gente que participa con nosotros. Mateo Juárez dice, todos sabemos que la justicia en México está a merced de los que más tienen. Los jueces no conocen a las víctimas ni a los victimarios, pero con unos miles de pesos, según sea el caso, dice, hay justicia pronta y expedita a favor del mejor postor. Duele la realidad, pero hoy, así es hoy en día. Leticia de Olarte dice, excelente participación y conocimiento del licenciado Marco. Saludos a Marta Huerta Hernández, quien está siguiendo la transmisión. Luz Cap también sigue la transmisión. Dani Quiroz dice, se ve que la diputada ha estudiado la reforma, la ha leído y se ha informado. Por algo votó a favor de la reforma, porque sí le sabe. Rogerio Pablo Contreras sigue la transmisión. Saludos. El doctor Ramiro Ángeles Díaz dice, importante que se mantenga la separación de poderes. La 4T solo ha hecho un gobierno de mentiras. La reforma al Poder Judicial que se propone está totalmente amañada. Dice, para que la gente que propongan sea afín al Ejecutivo, y solo llegaría gente sin total experiencia y que solo haría lo que le indica el presidente. Le decía a algunas personas, ¿qué pasaría si por votación elegimos al médico que le va a dar atención médica o le va a realizar un procedimiento quirúrgico? Dice, un ejemplo de la manipulación del Ejecutivo es el Poder Judicial. Es la ministra Batres, dice que sin experiencia presenta los dictámenes siempre favoreciendo a quien la puso. Ricardo Velázquez, la diputada, está aleccionada por su partido. Jesús Flores Rodríguez dice, me gustaría que me respondiera el licenciado Marco, quién los elegía antes a los magistrados, y hablo de la cabeza que ponía a sus amigos conforme a su conveniencia, porque siendo realistas nunca hicieron su trabajo y nadie conocía a los magistrados que están actualmente. Espero pueda explicarlo. Dice Miguel Lucas, sigue la transmisión. Heréndira Romero también. María Antonia Ramírez Olivera, excelentes respuestas con conocimiento de lo perjudicial, dice, de la reforma judicial de licenciado Marco Juárez. Ramiro Ángeles, muchos hablan de que hay corrupción en el Poder Judicial. Si tienen las pruebas el Ejecutivo, que proceda legalmente, no que hace puro teatro como lo hizo con el juicio a los presidentes. Edith Romero, Vianey García, mujer preparada. Saludos al presidente electo Juan Manuel Alonso, que está siguiendo la transmisión. Ahora sí nos vamos con el tercer tema, volvemos al mismo turno. Inicia Vianey García, tendrá 3 minutos para su respuesta, y posteriormente Marco Juárez. El tema que vamos a tocar es el de la autonomía. La pregunta, 3 minutos para tu respuesta, Vianey, es la siguiente: ¿el Poder Judicial es autónomo en la realidad? ¿Históricamente lo ha sido?
o con la reforma se hace más o menos autónomo? Yo creo que el Poder Judicial no ha sido autónomo y por eso es la esencia de esta reforma. El Poder Judicial ha estado suscrito a ciertos intereses de las cúpulas partidistas y de las cúpulas empresariales en este país. Y podemos poner ejemplos, ¿no? Recientemente vimos cómo se han puesto a favor, por ejemplo, de que no se paguen los impuestos a Salinas Pliego, y podemos poner una serie de ejemplos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un poder judicial que está supeditado al poder económico, como también lo vimos en diferentes momentos en el caso del poder judicial con el poder ejecutivo. Durante el periodo que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo un comparativo de las iniciativas presentadas con otros presidentes de la República, resulta muy interesante cómo es que, a diferencia de otros sexenios, se han presentado pues más de 600 acciones en contra de reformas aprobadas en este periodo, a diferencia de otros, 600% más. ¿Qué quiere decir ahora? Que como se ha dado en otros países de América Latina, una guerra judicial en contra de el poder ejecutivo en turno. No necesariamente contrapesos. Esto es muy interesante, porque, por ejemplo, ¿cuál fue una reforma que impugna o que no avala, el poder judicial? La reforma presentada para disminuir el presupuesto de los partidos políticos. Entonces, ¿a quién está supeditado, no? ¿Con quién está haciendo acuerdos? ¿Con quién se sienta a cenar Norma Piña para acordar en pleno proceso electoral cierta cual cosa? Pues con Alito, el presidente del PRI a nivel nacional. ¿Y por qué de eso no se habla? ¿Por qué de eso no se menciona? Eso creo que es muy importante tocarlo. Esta reforma lo que sí busca es que haya esa autonomía. Ya lo explicaba, a través de métodos de selección en donde no se busca la popularidad de los jueces, se cumplen con ciertos lineamientos. Y lo vuelvo a reiterar, no es que yo vaya y me inscriba siendo veterinaria, siendo campesina, siendo consultora, ¿no? Lo que establece es que cumplo con los requisitos, me inscribo en la convocatoria, el comité lo selecciona, se establece de manera aleatoria, pasa al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Esta campaña. ¿Pero qué quiere decir esta campaña? Porque además esto lo establece ya el artículo 97 derivado de esta reforma, en donde tienen que ir a radio y televisión en los tiempos estipulados por el Instituto Nacional Electoral. No podrán hacer proselitismo, no van a ir a hacer puerta por puerta. Habrá debates y tiempos necesarios y ajustados para que los que quieran ser ministros, jueces o magistrados puedan establecerse y acotarse a ese tiempo. Y también se habla mucho, por ejemplo, de que seguramente el crimen organizado les va a poner, eso es falso, se prohíbe el financiamiento de recurso público y privado, que no venga ahí. Eso garantiza autonomía de un poder judicial que ha estado sometido al poder económico y al poder ejecutivo. Gracias, Vianey García, por tu respuesta. De la misma forma, Marco Juárez, 3 minutos para responder. Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿El Poder Judicial es autónomo en la realidad? ¿Históricamente lo ha sido? ¿Con la reforma se hace más o menos autónomo? Se va a ser dependiente del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Mira, un ejemplo claro lo vivimos en este sexenio. Hubo una iniciativa de reforma al tema de la Guardia Nacional. La Constitución establece en su decreto de creación y constitucionalmente que la Guardia Nacional era una guardia con esencia meramente civil, y la iniciativa pretendía que toda la Guardia Nacional se trasladara a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es una iniciativa que va en contra de la Constitución y que fue una iniciativa que en la Suprema Corte de Justicia se declaró inconstitucional. ¿De quién es la culpa? ¿Del juez que aplica la Constitución o de quien promueve una iniciativa contraria a la Constitución? Eso es un problema. ¿Qué pasa con el Tren Maya? El Tren Maya manifestó al inicio del proyecto que no iba a tirar un árbol. Se tiraron 20,000 de los que se tienen registro. Un juez suspendió varias veces por la afectación trascendental al medio ambiente, a la naturaleza. Había que señalarlo. Había que decir que ese juez está en contra de la Cuarta Transformación, que ese juez beneficia solamente a las mayorías. El juez está para aplicar la ley. ¿Qué pasa si a ti te detienen saliendo de este estudio y te detienen sin justificación alguna? La policía te detiene, te lleva a disposición de la autoridad competente, que en este caso es un juez, y te dictan auto de vinculación a proceso y te sujetan a un cerezo.
O decir, oye, ayúdenme, pues yo no cometí ningún delito. Para eso está el Poder Judicial, porque transgredieron un derecho, te violentaron un derecho sin conocimiento de causa y además con una presunción de inocencia. Existe un juez que te va a amparar y va a hacer que los efectos se retrotraigan y que salgas de la cárcel. Para eso es el Poder Judicial. Lo que va a hacer esta reforma es que va a depender totalmente el Poder Judicial de la mano autoritaria de una sola persona. Yo me pregunto, ¿esta persona que es presidente de la República no se equivoca? Esta persona que o ha de ser no humano o un mesías para poder decir que tiene toda la razón, aquel que dice que tiene toda la razón, ese es el que está más equivocado. Entonces ahí es donde está la problemática fundamental. Sin duda se requiere autonomía para poder tomar las determinaciones correspondientes y declarar una ley que es inconstitucional porque es inconstitucional, o proteger a una empresa que tiene la razón en contra de una empresa del Estado, como en Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué va a pasar? Los mercados ya reaccionaron, el peso está en la barrera de los 20 el dólar está en la barrera de los 20 pesos. ¿Qué está pasando? Hay incertidumbre, no vivimos solos en este mundo, dependemos de un mercado, pero hay gente en este movimiento de la Cuarta Transformación que nunca ha trabajado de manera independiente, y me refiero a quien está a cargo del Senado y me refiero a quien está a cargo de la Cámara de Diputados, nunca han trabajado fuera del cobijo del Estado. Gracias, Marco, por tu respuesta. Momento de la réplica con este tema de la autonomía. Vianey García, tienes 2 minutos para tu réplica. Yo quisiera que el abogado pudiera ser un poco más claro y específico en torno a qué momento no tendrá que actuar los jueces, los magistrados o los ministros en la interpretación de la ley. O sea, si habrá un proceso de selección en donde no interviene un partido, porque ya lo expliqué en este programa 3 ocasiones, ¿en qué momento no se va o tendrá que someterse a los lineamientos de tal o cual idealismo político, ¿no? Ideología política? Eso es por una parte, y por otra parte creo que la ley es muy clara, ¿no? Lo que nosotros buscamos es justamente que se haga valer y que haya jueces, ministros y magistrados que sean validados por el pueblo de México, porque también es parte de democratizar la vida pública de nuestro país. Yo sé que a muchas personas no pudiera gustarles porque hemos estado bajo este esquema durante más de 100 años y la verdad es que no ha tenido ningún resultado, y entonces nosotros decimos, ¿por qué no explorar, ¿no?, este sistema, este método de selección en donde no solamente es yo quiero que sea fulanito de tal porque me cae bien, sino porque se ha cumplido con ciertos lineamientos y en donde el pueblo pueda participar y saber de qué se encarga un juez, de qué se encarga un magistrado, de qué se encarga un ministro? Hay como una aberración en el sentido de decir que hoy lo que así está establecido debe de ser, o lo que así se ha hecho durante mucho tiempo es el camino que debe de seguirse. Yo creo que no, yo creo que es importante en este momento dar una vuelta. Estamos de acuerdo con los otros 4 puntos de la reforma, porque tampoco se habla o no se hablaba hasta hace entonces de cuánto, por ejemplo, estaba percibiendo un magistrado o un ministro en materia de remuneración económica, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Claro que es vigente una reforma, pero ¿por qué le escala tanto esta parte de que el pueblo pueda involucrarse durante este proceso? Esa es mi pregunta. Gracias, Vianey, por tu réplica. De la misma forma, 2 minutos, Marco Juárez, para tu réplica con respecto a ese tema de la autonomía. Sí, sin duda que se equivoca la diputada al manifestar que va a haber independencia y autonomía por parte del Poder Judicial, porque va a depender de un partido político, nada más por eso, porque no va a haber independencia, porque va a estar la mano del Ejecutivo y el Legislativo ahí. Es ahí donde está el problema. ¿Por qué virar a algo que en ninguna parte del mundo se hace? ¿Por qué? Se decía, se eligieron en Bolivia el sistema jurídico de Bolivia es un fracaso, hay impunidad totalmente, hay 95% de impunidad en Bolivia por este ejercicio. Se decía que en Estados Unidos los jueces se elegían, no es cierto, no hay ningún juez federal que se elija por el voto popular en Estados Unidos, no hay, que la iniciativa propone en México
que mandar a los ministros, que es un juez federal, mandar a los magistrados, un juez federal, mandar a un juez de distrito, un juez federal, a hacer campaña política. Por eso la autonomía, es decir, no funciona en ninguna parte del mundo. ¿Por qué una ocurrencia? ¿Por qué un borrachazo? ¿Por qué un desfase? ¿Por qué un revanchismo tenemos que cargarlo todos? ¿Y por qué tenemos que estar de acuerdo todos con una sola persona? Los 370 y tantos diputados que votaron a favor de la reforma, ¿alguien no tiene un punto de vista en contra? ¿Alguien no tiene una posición en contra? ¿Alguien le puede decir, hey, aquí no está correcto? Las 2/3 partes del Senado que está a punto de votarse, ¿no tendrán una posición en contra? Hay muchos constitucionalistas siendo diputados y senadores, pero siguen una línea, y hay de aquel que levante la mano políticamente para ir en contra de la reforma, porque está condenado al exterminio político. Ese es el tema fundamental. ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no se dice, podemos mejorar en este punto? Los foros fueron una verdadera simulación. Se escucharon a los expertos, se escuchó al tema de la carrera judicial, se escucharon a los ministros, se escucharon a los magistrados, a los jueces de distrito. Una sola coma no se generó del tema motriz y fundamental de la reforma. Gracias a Marco Juárez por su réplica con respecto a este tema. Estamos llegando a la mitad de este ejercicio. Saludamos a la gente que se conecta con nosotros. Soar Arana, a Alan Sierra Lizárraga. Carlos Méndez dice, la reforma es un capricho, una manzana envenenada. Lo bueno es para que en el Senado, lo bueno es que en el Senado no pasará. Simón González Abad dice, interesante sería analizar y reflexionar sobre los métodos de selección que Morena ha propuesto en los diferentes cargos de elección popular. Recordemos lo sucedido en la selección de candidatos a diputados locales y federales. Diputada, mi admiración y respeto a tu entusiasmo, pero el partido en el poder no es el dueño de la verdad absoluta. Sé que no está en tus manos, pero deberías generar conciencia al interior del poder legislativo. Solamente te recuerdo que hoy se está haciendo lo que siempre juzgó la izquierda. Con lo sucedido ayer me vino a la mente Roque Villanueva con su Roque Señal. Mateo Juárez dice, excelente programa Luis Emilio, ojalá haya más de esos ejercicios, nos nutre mucho, gracias a la diputada Vianey y al licenciado Marco por su disposición. Gracias Mateo por tu comentario, y sí, vamos a hacer este ejercicio dentro del programa Los Periodistas Expresan una vez al mes, y les agradezco muchísimo a los padrinos de este ejercicio. Gracias. Martín Torres Moreno, saludos y gracias por seguir la transmisión. Simón González Abad dice, diputada, siempre serás nuestra Chaira favorita, dice, Chaira consentida, perdón, está registrada ese nombre, dice, pero recuerda, dice, lo que en una reunión los compañeros te hicieron ver, tenemos que ser críticos y autocríticos. Un fuerte abrazo, diputada. Saludos, Marco Juárez. Guadalupe Escobedo, el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca ha dicho que tiene toda la razón. Jesús Flores, muy bien contestado. Vianey García. Enrique Castillo, ¿cuál es la prisa por la reforma? Si hay una presidenta afín, todo parece que es un capricho y por conveniencia. Guadalupe Escobedo dice, le escala porque no ganarán un salario en exceso. Edith Romero, y no hoy, los jueces son unos corruptos que sueltan a los narcos y políticos corruptos. Gracias a la opinión del respetable. Rodrigo Sosa dice, los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación demostraron que no tienen independencia del poder económico, pues declararon inconstitucional la reforma eléctrica, la cual permitiría que Comisión Federal de Electricidad tuviera prioridad sobre las empresas privadas y permitiera la condonación de impuestos a Salinas Pliego. Dani Quirós, la diputada nunca votará por algo que perjudique a México. Ahí está la opinión de la gente que participa con nosotros. Estamos a la mitad de este ejercicio. Hacemos una pequeña pausa comercial, no se despegue de esta transmisión. Faltan dos temas que tratar todavía, los efectos de la reforma en la ciudadanía y también el tema de las manifestaciones, de las distintas manifestaciones, y el tema libre y las preguntas directas, esto después del corte comercial. Continuamos en la mesa de Los Periodistas Expresan. Hola, ¿qué tal? Soy el abogado Andrés López Castañeda. Esta vez quiero comentarte sobre los aspectos que debes de tomar en consideración al momento de contratar a un abogado. Primero, la trayectoria laboral que ha tenido a lo largo de su profesión. Segundo, la buena fama de acuerdo a los resultados que ha tenido con sus clientes en los asuntos encomendados. Tercero, la empatía y la honestidad que ha tenido con sus clientes. Cuarto, el secreto profesional, la asesoría, la honestidad y veracidad con que se conduce con sus clientes. Todos estos aspectos debes de tomarlos en cuenta al momento de contratar a un abogado. Nosotros somos López y Asociados. Prolongación Cofre de Perote número 38, Colonia Ojo de Agua, en San Martín, Texmelucan. Evillet, distribuidora de blancos. Consentimos a tu familia. Contamos con venta de sábanas, toallas, cobertores, colchas, cubresalas, almohadas infantiles y de descanso, batas de baño, cortinas, colchonetas,
frazadas y mucho más. Eriget, distribuidora de blancos. Consentimos a tu familia. Tenemos precios de mayoreo y menudeo. Además, contamos con envíos a todo el país. Cotiza sin compromiso. Te esperamos en calle Francisco y Madero, número 111, Colonia Domingo Arena, San Martín Texmelucan, Puebla. Eriget, distribuidora de blancos. Consentimos a tu familia. Los periodistas se expresan. Se aceptan reclamaciones. 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 Gracias, amigos de Los Periodistas Se Expresan, por continuar con nosotros. Estamos ya en la segunda parte de este ejercicio que estamos realizando en este viernes. Javier Castro Vargas dice: agradable debate. Muchas gracias, Javi. Jorge Valle está siguiendo la transmisión. Saludos. Eloy Ramírez dice: licenciado, después de que Zedillo quitó a los magistrados, a los mismos que les dio 250,000 mensuales hasta la fecha, y luego quien los puso, o sea que los dueños que eran del país, dueños de Oxxo, Kimberly, Aceros de Monterrey, etcétera, dice, sigan dictándoles cómo se conduce el país para su beneficio. El pueblo se empoderó. Saludos a Omar Santos Mellado, que sigue la transmisión. Guadalupe Escobedo: el pueblo da apoyo total a la coalición de la 4T. Vico DT dice: Juan Manuel Alonso, saludos, dice. Y bueno, gracias a la gente que sigue participando. Nos vamos con la segunda parte. Y bueno, saludos al presidente electo. Así es, ¿no? Sí, así es. Gracias por estar ahí pendiente de la transmisión. Y bueno, corresponde el turno a contestar primero a nuestro amigo Marco Juárez. El tema es efectos de la reforma en la ciudadanía. La pregunta es la siguiente, ya lo sabes, 3 minutos para tu respuesta, Marco. Te la digo. ¿Cuáles serían los efectos para el ciudadano de a pie de aprobarse la reforma? ¿Podrá acceder a una justicia pronta y expedita? Bueno, el tema de la reforma lo que pone en riesgo precisamente es que haya justicia pronta y expedita. Existe una carga de trabajo en los tribunales tan grande, tan importante, que la iniciativa se propone disminuir de 11 a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia para ahorrarse 2, para no pagarle a 2, cuando la carga de trabajo es tan importante para la Suprema Corte de Justicia. Los magistrados de circuito resuelven en promedio a la semana, resuelven 15 asuntos que tienen que ser votados.
Los jueces de distrito resuelven semanalmente entre 200 y 300 juicios de amparo. ¿Quitarle presupuesto al Poder Judicial? Voy a poner mi ejemplo otra vez de la Fiscalía del Estado de Puebla. La Fiscalía del Estado de Puebla, cuando la diputada local era diputada local, se le asignó el penúltimo lugar en el país de presupuesto en la Fiscalía. Como abogados, nosotros tenemos que ir a comprar nuestras hojas para poder imprimir en la Fiscalía en virtud de falta de presupuesto. No tenemos médico legista, los asuntos están totalmente desfasados, no hay investigación. El martirio que tiene una persona al ser víctima de un delito en las fiscalías de Puebla, el 89% no se judicializan, significa de pasar de Ministerio Público al juez. Ahí está la verdadera impunidad, ahí es donde se le debe meter el recurso, ahí es donde está el calvario para el ciudadano que es víctima de un delito. La reforma, como se propone, lo que busca es acabar con la corrupción. Si esto fuera cierto, no tendríamos gobiernos que fueron electos popularmente como el de San Martín, impregnados de corrupción. Si eso fuera a acabar, si la solución fuera elegirlos de manera democrática y a través del voto popular eliminar la corrupción, el ejemplo claro lo vivimos en San Martín, Texmelucan y sus consecuencias. Todos los que vivimos en Texmelucan padecemos un clima de inseguridad, de corrupción en tránsito municipal. Ahí es donde está el problema y no depende del Poder Judicial. Las juntas de conciliación y arbitraje dependen del Ejecutivo, tanto del presidente de la República como del gobernador del estado, tanto la federal como la local, y son un verdadero asco en la impartición de justicia y dependen del Ejecutivo. ¿Por qué no se resuelven esos problemas? La reacción de la ciudadanía es que necesita información, porque desgraciadamente se necesita un conocimiento técnico para entender cuál es el alcance de esta reforma. Y ese alcance de la reforma, ¿por qué se hace en fast track? ¿Por qué no generar una campaña de concientización, de información a la ciudadanía de qué se está tratando la reforma? ¿Por qué hacerlo al minuto 1 de que entra esta legislatura? ¿Cuál es la prisa? Tienen 6 años. Es ahí donde está. Y la manifestación ciudadana es generalizada en contra de la reforma. Gracias a Marco Juárez por su respuesta. De la misma manera, Vianey García tendrá 3 minutos para responder. Te repito la pregunta. ¿Cuáles serían los efectos para el ciudadano de a pie de aprobarse la reforma? ¿Podrá acceder a una justicia pronta y expedita? 3 minutos para tu respuesta, Vianey. Bueno, primero que todo, quisiera aclarar que es falso que haya sido una reforma que se haya votado de manera, o que se haya dado respuesta de manera así pronta, ¿no? O sea, como lo han querido, en fast track, como lo han querido mencionar. Esta reforma se presenta por el presidente de la República en el mes de febrero y ha habido diferentes discusiones en torno a ellas. De hecho, desde el mes de febrero hemos venido hablando de esta reforma y fue una propuesta de campaña que tan solo por mencionar algunas cosas, la oposición a veces se enoja y dice, es que ustedes con su mayoría calificada, bueno, nosotros no decidimos tener mayoría calificada, el pueblo de México decidió darle a Morena el 85% de los distritos electorales a nivel nacional, garantizando con eso que nosotros pudiéramos avanzar y tener la mayoría en el Congreso de la Unión. Eso por una parte. Se realizaron foros, se realizaron debates, nosotros mismos lo llevamos como propuesta de campaña, tú lo has dicho en diferentes ocasiones, la diputada local, la diputada federal que hoy habla tuvo la oportunidad de presentarlo en los zócalos, llevar tendederos, organizar campañas de acuerdo a esto, que no se han querido empapar leyendo realmente el dictamen, eso ya no nos corresponde a los diputados federales, que no hayan querido leer lo que dice el dictamen y más bien se hayan salido por la tangente mencionando cosas que son falsas, eso no me suena lógico, me suena metálico. Y segundo, mencionar, por ejemplo, al compañero que las fiscalías no dependen del Ejecutivo, son organismos autónomos. En ese mismo sentido, cuando yo fui diputada local, tuve la oportunidad de dar un incremento, porque como bien lo menciona, era la que peor presupuesto recibía a nivel nacional en los gobiernos morenovallistas, en donde justamente él participó. Y tercero, mencionar que derivado de que buscamos que haya una justicia pronta y expedita es a través del Tribunal de Disciplina,
que buscamos que hoy se cumplan los tiempos que establece nuestra Constitución y que sea el Tribunal de Disciplina, a través de los encargados de revisar, de evaluar a las personas que estén ahí adentro, que se cumplan con estos tiempos. Otra de las cosas importantes de esta reforma y de los beneficios de esta reforma, mencionar que una vez que los magistrados lleguen a tomar protesta, a rendir protesta, serán evaluados al año de que ellos estén ahí y podrán ser removidos, ¿no? Y de alguna manera sancionados. Esto es muy importante porque el Tribunal de Disciplina se encargará justamente de esta parte que hasta el momento pareciera que se hacen de la vista gorda. A la salida de Arturo Saldívar regresaron a todos aquellos jueces que habían sido, por ejemplo, promotores de acoso sexual en contra de trabajadoras del Poder Judicial. Y tan solo por poner o decir otro de los argumentos en beneficio de esta reforma, se dice que va a afectar a los trabajadores. Eso es falso. Se va a afectar a solo el 3% de los trabajadores que son la cúpula. No se tocan los derechos de los trabajadores del Poder Judicial en ningún momento, al contrario, se les garantiza las oportunidades de crecimiento dentro de la carrera judicial. Gracias a Vianey García por su respuesta con respecto a ese tema. 2 minutos, Marco, para tu réplica. 2 minutos, obviamente recordando que el tema es los efectos de la reforma en la ciudadanía. Sí, incorrecto lo que dice la diputada en virtud de que a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que están inmersos en la carrera judicial no podrán ser jueces de distrito, no podrán ser magistrados, no podrán ser ministros. ¿Se les afecta o no? Contrario a lo que dice la diputada, no los legitima la votación del 2 de junio para poner esta reforma tan trascendental y con tanta afectación a la ciudadanía, cuando el 95% de la ciudadanía, de acuerdo a una encuesta de México suscribe, no tiene conocimiento de qué se trata la reforma. ¿Por qué no mejor capitalizar esos esfuerzos a mejorar nuestras policías municipales, estatales, a la Guardia Nacional? ¿Por qué no mejor mejorar esos esquemas? Y otro punto importante, imagínate de tal grado de descontrol y de desfase que va a ser esta reforma, que cuando se vote en junio del 2025 vas a tener una boleta con 600 nombres. Eso es falso. ¿Cuántos nombres van a tener en la boleta? Porque en el transitorio de esta reforma se dice que van también a remover a todos los jueces del país. No, eso a no todos dice los jueces del país, a los jueces locales, a los jueces federales, magistrados y ministros. ¿Cuántas boletas tendrás? Muchas veces nosotros desconocemos quiénes son nuestros diputados locales, nuestros diputados federales. ¿Cómo vas a conocer a 600 jueces que tienes que votar en una boleta? Que nos explique cómo va a ser el sistema de votación, cómo se va a dar a conocer a la ciudadanía por quién estamos votando. Si no los conocemos, no van a hacer campaña, como dice la diputada, van a ir a los foros para poder hacer. ¿Qué van a proponer? ¿Mejor impartición de justicia? ¿No depender del Poder Ejecutivo? ¿Cuál es el problema fundamental de esta reforma? La mano obscura del presidente de la República, que hoy se va, pero llega uno nuevo. No se están dando cuenta de la trascendencia de esta reforma. Puede llegar un verdadero radicalizado como el que está en el Senado, como presidente de la República, y así nos va como país. Gracias, Marco. Igual de la misma forma, 2 minutos para tu réplica, el tema efectos de la reforma en la ciudadanía. Por eso digo que es importante revisar el dictamen. Lo que establece los transitorios los divide en 2 partes. La primera será en el 2025, en la elección de ministros que podrán presentarse en una propuesta derivada de la selección del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, 3 propuestas por cada uno de los cargos. Eso es muy importante, no son 600 y tantos, ¿no? Y esto va a venir derivado de que salga en la convocatoria y cómo lo pueda llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral, donde le estamos dando la facultad de que ellos sean los encargados de revisarlo. Yo no sé por qué dicen que va a haber mano negra cuando la realidad es que ahora actualmente, durante el sexenio de Felipe Calderón, durante el sexenio de Peña Nieto, durante el sexenio de Salinas, durante esos sexenios, de Zedillo para la fecha, fueron impuestos por el presidente. Ahí sí había mano negra y ahí nunca dijeron nada. Hoy la realidad es que se pone a consideración del pueblo de México después de un gran método de selección que ya expliqué por 4ª ocasión en este ejercicio tan importante. Ojalá que pudiera ponerme atención el abogado. En ese sentido, también mencionar que efectivamente podrá haber la posibilidad
que haya un crecimiento dentro de la carrera judicial. De los 17 cargos que están dentro, se pueden acceder a 14, incluso a los otros 3. Es decir, aquel secretario técnico que tenga ganas o aspire, pues podrá inscribirse dentro de esta Pero si no está en la lista, ¿no? Si tiene y cumple los requisitos, podrá inscribirse dentro de esta convocatoria, porque ya lo dice y lo mencionan los requisitos de elegibilidad. Mientras cumpla con la preparación, con la capacidad, con la idoneidad, con la probidad, podrán participar. Si no es afín a un y no es necesario que sean partido afines a político. Morena, porque los integrantes del comité serán los encargados, no los diputados ni los senadores, son directamente los encargados del comité y serán seleccionados de manera aleatoria. Gracias a Vianey García por su réplica. Les recuerdo que, bueno, obviamente con el mecanismo que tenemos para este ejercicio, están en la etapa de réplica y tienen una etapa de tema libre donde, de acuerdo a las anotaciones que hagan, todos los puntos que quedaron pendientes, ahí los podrán abordar. Nos vamos con, saludamos a la gente que sigue conectándose. Javier Castro, Telmaricia Pérez Romero, Guadalupe Escobedo dice, exacto, la diputada se puso a trabajar, por eso se extendió la información que otros no nos dan. Dice, no trabajan, dice, no es su costumbre. Saludos a Paquito Toscano, a Leticia PM, Edith Romero, dice, aunque se refuerce la policía y se les den mejores armas, si los jueces corruptos sueltan a los rateros, dice Guadalupe Escobedo, la información es conocimiento, por eso la coalición de la Cuarta se está desgastando en darle la información a la gente que antes no nos daban, dice. El siguiente tema que tenemos es el de las manifestaciones. El orden, obviamente vuelve a regresar Vianey García en el primer turno y Marco Juárez en el segundo turno. La pregunta, 3 minutos para tu respuesta, Vianey. ¿A qué se debe la resistencia de los trabajadores del Poder Judicial, estudiantes de universidad también? ¿Manipulación o convicción? No, 3 minutos para tu respuesta. No creo que sea ninguna de las dos. O sea, no creo que exista una manipulación. Yo creo que los estudiantes universitarios que salieron el día de la discusión de la reforma y los que salieron ayer a favor, porque hay bloques universitarios en contra, hay jóvenes en contra, pero también hay bloques de universitarios y jóvenes universitarios o solamente jóvenes sin necesidad de que sean universitarios a favor de la reforma. Entonces es normal que en medio de una reforma estructural exista divergencia de opiniones, pero aquí sí es muy importante aclarar que derivado de 5 encuestadoras, las que por ejemplo midieron y vieron el número de votación que tuvo la doctora en la pasada elección, no Massive Caller que le daba el triunfo a Xóchitl Gálvez o a los panistas, o sea, y que se fue al basurero de la historia porque se equivocó en los números, no, encuestadoras reales como Eras, como las mismas encuestadoras que participaron en el tema del partido, dieron como resultado que el 86% de la población está de acuerdo con que haya una reforma al Poder Judicial, con que un 75% de la población ha impulsado a que sea un método de selección diferente al que tenemos ahora, con que un 70% de la población está de acuerdo con que sea a voto popular, y es lo que yo digo, o sea, ¿por qué se resisten tanto a esta parte, no? Y no son los grupos generalizados. Nosotros hicimos un ejercicio en el Zócalo de San Martín y en el Zócalo de Huejotzinco, imprimimos alrededor de 300 boletas en donde les explicábamos a la gente, después de poner en tendederos políticos cuáles eran los mitos y realidades de la reforma, y al terminar de explicar les decíamos, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con que se lleve a cabo una reforma? Sí, estoy de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con que se lleve a través de la votación? Sí, está de acuerdo. ¿Y sabes cuánto resultó? El mismo porcentaje, más o menos un 80-83% que estaban a favor de esta reforma. Entonces, eso pasa muchas veces cuando estamos en una burbuja, cuando decidimos solamente escuchar y cuestionar, no cuestionar lo que se menciona, la información que recibimos. Yo he tenido oportunidad de compartir con varios amigos las ventajas de esta reforma, lo que está planteado en el dictamen, lo que ya hemos aprobado, y hay un cambio de lo que ellos creían que era con lo que hoy se está viviendo. Entonces, no creo que sea por un tema de manipulación, si bien hay un cerco informativo en donde las televisoras han mencionado que están en contra de la reforma, deslegitimándola o hablando de las que va a ser lo peor que le puede pasar a este país. Lo mismo decían en el 2018 de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y la realidad es que hoy estamos ante un tiempo de transformación y también es necesaria la transformación dentro del Poder Judicial. Es normal que haya divergencia, pero lo que sí, la invitación es que leamos lo que realmente está pasando.
Gracias, Vianey, por tu respuesta. Corresponde el turno a Marco Juárez. Te vuelvo a repetir la pregunta. 3 minutos para responder. ¿A qué se debe la resistencia de los trabajadores del Poder Judicial y también de los estudiantes de las universidades? ¿Es manipulación o convicción? No, qué bueno que haya las manifestaciones libres a favor y en contra. Lo que me queda claro es que si algo necesita este país es la movilización de los universitarios, de los estudiantes, de los que generan conocimiento, de los que desgraciadamente a veces los vemos pasivos, poco participativos, acríticos, que se incorporen en las decisiones del país, que levanten la mano, que levanten la voz. Es ahí donde el México crece. Si algo le falta a este país es educación precisamente para su pueblo. ¿Cómo poder informar a la gente sobre los alcances de la reforma judicial cuando en Puebla existe el 15% de analfabetas que no saben leer y escribir? ¿Por qué no es necesario mejor ir a trabajar en las comunidades, trabajar en el fomento, incrementar la deserción académica, mejorar el sistema educativo que hoy desgraciadamente va en retroceso? ¿Por qué no invertir en la educación en México? ¿Qué es lo más importante? Es lo único que va a sacar al país de la pobreza, es lo único que va a sacar al país del retraso. La educación hace gente pensante, con conocimiento. No me refiero a que aquí se tenga que hablar de PRI-PAN, no, estamos hablando de qué manera mejoramos el sistema de impartición de justicia en México, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, por qué este desfase a querer acabar con la Suprema Corte de Justicia, con los magistrados, con los jueces de distrito, por qué con Saldívar cuando fue presidente de la Corte no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Es decir, es un revanchismo político de una sola persona, es una locura de una sola persona, es el Mesías, y el desconocimiento de la ley lo podemos ver en la ministra Batres. Desgraciadamente su resolución es carente de calidad argumentativa jurídica. ¿Cuáles han sido esas resoluciones? Eso es el problema fundamental. En los debates públicos existe falta de capacidad y calidad de argumentación jurídica, porque no va conforme al planteamiento y al proyecto que está presentando la ministra Batres. Existe una ministra que plagió su tesis en 2 ocasiones y está como ministra. ¿Por qué ese ejemplo? ¿Por qué esa forma de pensar? ¿Por qué ese modelo? ¿Por qué seguir eso? Lo que necesita México es educación, un crecimiento, de que haya apertura, de que tengamos una forma de pensar diferente y se respete y no se vaya en contra de los que pensamos diferente, porque también podemos aportar. Para eso son 500 diputados. ¿Cuál sería el objetivo del constituyente de crear 500 diputados y 128 senadores? Para que existan 500 cabezas y 128 cabezas en el Senado, para que pensamos diferentes y construyamos lo que es mejor para México y no una sola persona. ¿Por qué no se le construye una mejor a esta propuesta? ¿Por qué se tiene que desfasar e incorporarse a la venganza política de una sola persona que tuvo un problema con una ministra? Ese es el problema real, el que le echaron abajo sus reformas que van en contra de la Constitución. ¿Por qué? ¿Por qué no le metemos a la educación en México? ¿Por qué? Gracias, Marco Juárez, por tu respuesta. 2 minutos para la réplica. Vianey, 2 minutos para la réplica con este mismo tema. Bueno, yo creo que en este tema hay que apegarnos a la discusión del mismo. O sea, creo que hay otros momentos para hablar de otras vertientes, como es en materia educativa. Creo que hay otros momentos para hablar de otros temas que se han mencionado aquí. Hoy lo que nos tiene aquí debatiendo es esta reforma al Poder Judicial y también el proceso del mismo. ¿Y por qué es tan importante? Es regresar a la esencia. Quisiera comentar, hace un momento mencionaban que no se había razonado lo suficiente, que no se había puesto a discusión, que no se había puesto a consideración, que no se había movido una coma porque los que estábamos ahí seguíamos de manera a un Mesías, ¿no? Mencionaban en ese sentido. Bueno, es muy importante mencionar que cada uno de los diputados, los 359 que votamos a favor de esta reforma, de manera personal lo hice de manera consciente, me puse a estudiar de qué va la reforma, cuáles eran los artículos que se tocaban y en ese sentido yo pude emitir mi voto. Y es falso cuando se menciona que no se movió ni una sola coma. Derivado de estos nuevos foros que realiza el Congreso, hubo la posibilidad de modificar el dictamen en materia de la selección de los jueces
ministros y magistrados, de los perfiles, a través de la creación de este comité. Es falso cuando se menciona que no se movió ni una sola coma cuando hubo 3 reservas que además fueron aprobadas y se modificaron en el momento de la presentación en la discusión de lo particular de la reforma. Claro que se hicieron modificaciones pertinentes, y en materia de, por ejemplo, de los trabajadores, hubo un transitorio en donde se definía que no se iban a modificar sus prestaciones y que el PAN lo votó en contra, o sea, y solamente porque lo había presentado alguien de Morena. Entonces, sí es muy importante también hablar las cosas como son, porque muchas veces se habla desde que pareciéramos estar alejados y no tuviéramos idiosincrasia política, y la verdad es que eso es lo que ha regido el malestar de muchos en esta reforma, la pérdida de los privilegios. Gracias, Vianey García, por tu réplica. Dice Francisco Toscano, saludos, diputada, y saludos al abogado Marco. Luz Cap dice, diputada, usted habla como morenista, no como diputada, y ojo, porque el pueblo la eligió y a nosotros se debe usted. Guadalupe Escobedo García, ¿qué le dijo a la oposición de la 4T? Que el pueblo quiere que solo ellos estén informados, no el pueblo requiere estar informado. El pueblo informado tiene el poder de decidir. Saludos a Mari Carmen García Juárez, que sigue la transmisión. Y bueno, es momento de irnos con el tema libre. Si les quedó algún tema pendiente en esos 5 temas que abordamos en esta parte del ejercicio, lo pueden abordar. Van a tener 3 minutos. Aquí no hay réplica, son 3 minutos para que ustedes lo que les faltó desarrollar, tienen esa oportunidad, 3 minutos, o algún tema que me faltó a mí en las preguntas, o algo que a ustedes les faltó en su respuesta. 3 minutos y nos vamos con Marco, 3 minutos de tu tema libre. Gracias, Luis Emilio. Sin duda es un tema que genera mucha controversia, muchas aristas, que es difícil de entender, es difícil de comprender, porque hace falta un conocimiento técnico para poder alcanzar a comprender de qué se trata esta reforma, y de eso se aprovecha esta reforma. Se aprovecha del desconocimiento, se aprovecha de que el Poder Judicial está podrido y confundimos un juez con un policía o con un ministerio público. Es ahí donde estamos fallando. No creo que en los foros de los Zócalos hayamos alcanzado, por lo menos en San Martín somos 160,000 habitantes. ¿Se alcanzó? No se alcanzó porque no hubo la discusión necesaria, no hubo el conocimiento necesario, no hubo la información necesaria para poder decir. Pero me queda claro que este es un acto ya consumado. Independientemente de lo que digamos en esta mesa, se va a aprobar en el Senado y vendrán consecuencias económicas, y vendrán consecuencias jurídicas, y eso hay que asumirlo todos, porque nosotros somos los únicos responsables de cada una de las cosas que nos está pasando. Hagamos un ejercicio de reflexión. Si este es el México que queremos, desde tribuna, desde la mañanera, se manda un mensaje contrario de división, de si eres chairo o eres fifí. No, México necesita un México unido, en donde formemos todos parte de un solo cuerpo. México necesita aprovechar las condiciones socioeconómicas para poder generar inversiones extranjeras directas en México, gracias a su ubicación geográfica. Necesitamos generar un clima de paz, de tranquilidad, apagar los fuegos que existen en muchos lados del país por el narcotráfico, por el cobro de piso. San Martín tan solo es un municipio de los más peligrosos del país en robo a transporte, de acuerdo a los datos arrojados por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Ahí es donde tenemos que poner la atención, no en el revanchismo político. El Poder Judicial de la Federación es el que mejor funciona en México, y lo estamos atacando. Lo estamos rompiendo, lo estamos desquebrajando, estamos rupturando la independencia de las resoluciones judiciales. ¿Por qué el discurso de odio? ¿Por qué el discurso de resentimiento? Necesitamos fraternidad, efectivamente, pero todos juntos. En este país no hay que acabar con los ricos, en este país hay que acabar con los pobres, pero para acabar con los pobres necesitamos, nuevamente, aunque le moleste a la diputada, necesitamos educación, necesitamos necesariamente que nuestro pueblo crezca en educación, en capacidad intelectual. No porque seamos analfabetas todos, pero necesitamos ayudar a los que menos tienen, no con algunos aspectos como lo hacen, desgraciadamente, que juegan en contra con ciertos programas sociales y que son ocupados en los procesos electorales, desgraciadamente, para volcar a la gente con esos programas sociales. No estamos desarrollando. Si nos dicen los indicadores, México está viviendo una de las peores etapas de su historia, en virtud de que 5 años hubo un gobierno que orientaba la economía hacia un lado, y en este último año de su sexenio está rompiendo con todo lo construido en materia económica. Gracias, Marco, por tu participación. Vianey García, 3 minutos, tema libre. Muchísimas gracias, Luis Emilio, y por supuesto también
al abogado por este debate de ideas, que lo que trato es siempre trabajarlo desde la argumentación jurídica, lo que se está discutiendo, lo que se está llevando a cabo, y por la invitación que tú me haces, que es en materia de la reforma al Poder Judicial. Solamente mencionar, ¿no? Que para nosotros claro que es muy importante también la procuración de justicia, y en este momento en donde estamos en debate respecto de la administración de la justicia, que es la primera parte, que no podíamos estar empezando por el iceberg si no se iniciaba desde la raíz, y me parece que era sumamente necesario. Esta es una reforma transformadora, esta es una reforma de gran calado, podríamos nombrarse a este Congreso como uno de los constituyentes en materia jurídica, y yo creo que este argumento en donde se refiere que se tiene que empezar por otra cosa, yo creo que es importante iniciar por el inicio, como se mal habla, ¿no? Y en ese sentido creo que es pertinente esta reforma en este momento, en donde llega la primera mujer presidenta de la República con una aprobación como nunca antes, con una votación como nunca antes, porque la gente ha decidido que continúe la cuarta transformación con más de 36 millones de votos, y no solamente la gente que ahora recibe, que son 7 de cada 10 casas que reciben un programa social, que además ahora son derechos sociales, sino también recientemente, lo vimos el día de ayer, el Banco Mundial aprobó que hubo este crecimiento en materia económica en el sentido de sacar a más de 9 millones de personas de la pobreza, y eso no lo dijo el Coneval, que podrían salir a decir cuando salió el Coneval a mencionarlo, esa es una institución que es de la cuarta transformación. Bueno, ahora sale el Banco Mundial a reconocer este trabajo. Y yo creo que lo que menos tendríamos que hacer es tener miedo, porque nosotros no hablamos desde el odio como se menciona. Lo que queremos, claro, es señalar a quienes hacen un mal uso de nuestro recurso público, a quienes a través de la toga y del birrete deciden seguir incrementando sus fortunas. Y a mí me parece pues hasta un poco falso esta parte y hasta humillante el que se mencione que el Poder Judicial es el que mejor funciona en México. De la Federación, yo creo dije, que de la Federación. no es así. Yo creo que la verdad es que hay muchos hartazgos, porque yo le preguntaría aquí al abogado, él siendo litigante, ningún momento en su vida se ha enfrentado a ser víctima de un Poder Judicial que solamente establece líneas a través de la corrupción y que puede avanzar sus casos si es que no sueltan lana. Pues yo creo que todos hemos sido víctimas de lo mismo. Yo creo que también es muy importante hacer una reflexión de cómo se ha puesto el Poder Judicial, en donde 500 jueces tienen a sus esposas trabajando, en donde hay nepotismo y en donde es necesaria una sacudida, y en eso estamos trabajando en la cuarta transformación. Gracias, Vianey García. Saludamos a Mari Carmen García Juárez. Saludos, diputada. Félix dice, excelente trabajo has realizado, Vianey García. Gracias por mantenernos informados sobre la nueva reforma. Apolonio Méndez Mereces dice, bien por el moderador Luis Emilio. Gracias, mi querido Apolonio. Dice, felicidades a la diputada Vianey y al licenciado Marco. Muchas gracias. Amaro dice, el pueblo no está confundido, está harto de que los encargados de impartir justicia no hagan su trabajo correctamente. Esme sigue la transmisión. Simón González Abad dice, felicidades Luis Emilio, excelente e interesante programa, gracias. Un fuerte abrazo y reconocimiento para ambos, felicidades. Dani Quiroz, diputada Vianey, con experiencia y conocimiento, las mujeres de los pueblos conquistamos al mundo, y conoce y sabe lo que hace y lo que le hace falta a México. No es coincidencia que sea la más votada en la historia de San Martín y del distrito. Edith Romero, Vianey García, la mejor, y gracias a la gente que sigue participando. Y bueno, nos vamos con las preguntas directas. Aquí, en esta etapa, que es la última etapa de este ejercicio, le vas a poder hacer una pregunta al licenciado Marco. Él tendrá, obviamente, la respuesta, tendrás réplica y contrarréplica, ¿sí? Y después tú le harás una pregunta de manera directa a Vianey, y de la misma manera responderá, tendrás tu derecho de réplica y su derecho de contrarréplica. Claro. ¿Sí? Para ello, obviamente, bueno, pues te dejamos, Vianey, tu pregunta directa hacia Marco Juárez. Yo creo que ningún ningún método de selección garantiza al 100% que haya honestidad o que haya un buen trabajo por parte de los ministros, magistrados y jueces. Sin embargo, hoy vemos que hay un sistema fallido, en donde ha estado así durante mucho tiempo, y donde el nepotismo es la fórmula diaria para poder seguir manteniendo a los jueces y a los ministros.
a los magistrados y a los ministros también, porque ahí tienen a familiares trabajando. ¿De verdad, abogado, tú consideras que debemos de mantenernos en ese tenor? ¿Que no es necesaria una reforma en donde se rompa con ese paradigma y con esas estructuras de poder que han lacerado tanto este país? ¿De verdad tú consideras que es necesario mantenernos en esa postura y no reformar nuestra Constitución para permitirle al pueblo de México tener una vida más democrática en este sentido? El debate no es eso. 3 minutos para tu respuesta. El debate no es cómo mejorar el sistema de impartición de justicia, el debate no es cómo erradicar los temas de nepotismo, ese no es el debate, en eso estamos de acuerdo. Es necesario eficientar la carrera judicial poniendo a los mejores jueces, ministros y magistrados a cargo, sí. El debate es por qué mandarlos a la calle a pedir el voto. Y si se requiere independencia judicial, que es lo que se busca, ¿por qué entonces las listas del Poder Ejecutivo y del Poder legislativo? ¿Por ¿Cómo qué? son ahora? Es decir, no, hoy no se elige el magistrado a través del presidente de la República, en eso tienes desconocimiento. ¿Quién lo hace, solamente entonces? el ministro de la Suprema Corte de Justicia No, sí. es propuesta por el presidente de la República y aprobado por el Congreso. Los magistrados es a través de la carrera judicial. El juez Los de distrito, magistrados sí, no son claro. por la sí, carrera sí, judicial. Ahí, Tu réplica, ahí existe desconocimiento de tu parte, No es porque así. el magistrado es electo a través de los concursos de oposición que se generan de la carrera judicial. El juez de distrito es electo a través de la carrera judicial, es decir, es designado cuando se abren plazas, no los designa el presidente de la República. Ahí hay desconocimiento de la Constitución, porque solamente son los ministros propuestos por el presidente de la República y aprobados por el Congreso, pero no los magistrados. Ahí le estás quitando a los magistrados y a los jueces de distrito su capacidad argumentativa. De verdad que existen honrosas excepciones en el Poder Judicial de magistrados que han dado todo por su vida. Existen plantas del Poder Judicial de la Federación que dan no solamente 8 horas, que dan 20 horas de su vida dentro de una oficina tratando de resolver los problemas que se les aqueja. El juicio de amparo, afortunadamente, es el juicio de excelencia de protección constitucional. Decía el siervo de la nación, que aquel que se queje con justicia, exista un tribunal que lo escuche, lo defienda y lo proteja en contra del poderoso y el arbitrario. ¿Cómo te imaginas que, siendo un magistrado a propuesta del partido hegemónico, vaya a dictar una resolución en contra de ello? ¿O cómo te imaginas a un magistrado, un juez de distrito, dictando una sentencia condenatoria a un narcotraficante que mató a toda una persona cuando él fue el que lo apoyó en su campaña? ¿Cómo te lo imaginas? Es decir, ¿cómo imaginas esa independencia judicial? Hay de aquí, para eso es el tribunal de enjuiciamiento, precisamente para aquel juez que se quiera sentir el valiente, sancionarlo, destituirlo e iniciarle un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades. ¿Por qué poner la mano en las listas? Si se quiere la independencia judicial, ¿por qué depender de las listas del Ejecutivo y del Legislativo? Es un acto consumado, está bien, se van a elegir, ¿por qué ponerla a propuesta del Legislativo? Que ellos pasen el filtro, que ellos sean los que deciden quién va y quién no va. ¿Por qué? Si lo que necesitamos es resoluciones de independencia judicial, ¿por qué no sacarlo a debate y por qué no sacarlo a elección popular abierta? Gracias, Marco. Vianey, 2 minutos para tu réplica. Sí, solo me gustaría aclarar, yo me refería específicamente en el sentido del ministro, es decir, ahora cómo son electos actualmente, ¿no? Ya lo explicábamos a través de la designación, inclusive puede Pero ser tú dijiste directa. magistrado y el magistrado no es electo. No, dije ministro. Dejamos que Y en el termine su caso del réplica. magistrado aplica, por ejemplo, para el Tribunal Electoral, donde se reparten entre cuotas partidistas, y eso lo hace el Senado. Entonces, nada más para dejarlo como muy claro en ese sentido. Y el tribunal está impregnado de Morena. su réplica, por favor. Segundo, un poco mencionar, ¿no? Ahora que se habla mucho de los narcotraficantes, hay una figura muy importante que se lleva dentro de esta reforma, que son los jueces ocultos. En caso de que existiera, ¿no?, este agravio en contra de un juez que tendría que presentar una resolución o demás, él podría presentar ante el Tribunal de Disciplina los requerimientos necesarios para guardar su persona, ¿no? Y eso es algo que se está de manera nueva poniendo dentro de esta reforma. Eso por una parte. Y por la otra, se habla de que ahora pueden ser sancionados. Se habla de que ahora pueden ser sancionados, ¿no? En el sentido de que los jueces son los mismos, o el poder, el Consejo de la Judicatura es el mismo que sanciona y el que vigila.
cuando ellos mismos son los encargados de ponerlo ahí. Y tan solo, regresamos al ejemplo de hace ratito, de los 700 y tantos jueces que estaban, que fueron designados o que estaban vigentes en su momento, 600 y tantos fueron designados, ¿no?, de manera directa, no por la carrera judicial. Eso es una gran mentira que han difamado. Nosotros sí queremos que se refuerce la carrera judicial y que pueda ser que pueda ser magistrado o juez todo aquel que así lo aspire. Pero que si no pueda está en la ser lista, juez, ¿cómo poder ser? porque sí lo podrá ser, ¿Cómo? si cumple con los requisitos. Si no tiene no una como afinidad ahora, con no como ahora. coartidista, Bueno, tanto en la Cámara de yo Diputados. creo o- que hay vamos a una hablar, por favor. confusión. Yo creo que hay una confusión. Ya lo expliqué 5 veces. Nada más dime cómo puedo ser parte de la lista. Inscríbete Explícamelo. entonces ¿En dónde? y cumple los ¿Y en requisitos que dónde? se establece cuando se Se abra aca- la convocatoria por parte Es de decir, los tres Se acaba el poderes. tiempo de Si no la, estoy- de la réplica, 2 minutos para tu contrarréplica y con eso terminamos esta etapa y bueno, corresponderá que tú le hagas la pregunta a Vianey García. 2 minutos para tu contrarréplica. Sí, contrario a lo que manifiesta la diputada, es ahí donde está el problema y el meollo del asunto. ¿Por qué supeditar al Poder Judicial, al Ejecutivo y Legislativo? ¿Por qué? ¿Por qué no dejar, si ya es un hecho consumado, que va a haber votaciones, aunque va en contra de la esencia del Poder Judicial, por qué meter la mano en una filtración? Existen diferentes aristas en esta reforma. La primera es precisamente la preselección de candidatos. ¿Cómo vas a ser candidato si no eres afín? ¿Cómo te imaginas que yo pueda participar para juez o ministro? ¿Por mis opiniones públicas? ¿Crees que me permitan estar participando? ¿Crees que me permitan estar en la lista? Yo estoy descartado totalmente. Y así muchos abogados muy brillantes que pudieran participar. Estamos hablando en el caso ya consumado, porque ya no podemos hablar de que si esta reforma va a ir o no va a ir. Pues ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y está a punto de aprobarse en el Senado. Es decir, cómo poder lograr una eficacia y eficiencia en el ejercicio de la impartición de justicia en México con la mano del presidente. Dime quién. Yo te puse el ejemplo la vez pasada que vine. Si tú trabajas en una empresa, en Televisa, y fue quien te puso, y la televisora está en un conflicto legal por evasión fiscal, tú vas a dar tu opinión respecto de la evasión fiscal en contra de la empresa. No lo vas a hacer porque dependes de ella, porque fue quien te puso, fue quien te designó, y va a haber una dependencia permanente de quien designa a los jueces, magistrados y ministros en este país, porque van a estar inmiscuidos en la lista. Y entonces ahí es la mano negra. Como otra trampa es que van a tener en su boleta 600 nombres que desconoces, es decir, Eso la ya inteligencia aclaré que es no falso. alcanza para poder rayar a tanta gente, para decir, Pero eso ya elige dije que es 60, falso. 60, ¿quién es Juan Pérez? Pues quién sabe. ¿Quién es esto? ¿Quién sabe? ¿Qué hizo? Pues quién sabe. Pero como va a ser como una selección de tómbola, pues quien elijas no importa, porque ya fuese preseleccionado por el Congreso y por el Ejecutivo Federal. No, es que cada quien Gracias. escucha lo que quiere escuchar. ¿Cómo va a ser? Nada más explícame cómo va a ser. Gracias por tu la elección. contrarréplica. Corresponde el turno a que tú, Marco, le hagas la pregunta a Vianey García. Tendrás 3 minutos para responder. Tendrás 2 minutos para tu réplica y Vianey tendrá 2 minutos para su contrarréplica. Adelante, Marco. Mi pregunta es corta. Si se requiere, si lo que se busca es independencia judicial con esta reforma, ¿por qué generar los ejercicios de preselección? ¿Por qué las listas? ¿Por qué? Esa es la primera. Y segunda, si lo que se quiere es acabar con la corrupción, ¿el método de elección popular acaba con la corrupción en México? ¿No tendríamos presidentes de la República corruptos, gobernadores en la cárcel y presidentes municipales siendo secretarios de turismo? ¿Cómo? 3 minutos para tu respuesta, Via. Yo creo que hay que abrir el debate a escuchar al otro. Yo de este debate me llevo cosas importantes de enriquecimiento y lo he mencionado en diferentes entrevistas. Ningún método de selección garantiza al 100% que una persona deje de ser o no corrupta, porque somos seres humanos, de entrada. Lo que sí buscamos con este método de selección es que haya una evaluación por ¿Por qué no parte hacer del evaluaciones pueblo de abiertas? México, Que todos que hagan haya- votación. Dejamos que Es termine decir, de contestar. que haya Tendrás propuesta tiempo de para tu concursos para tu de réplica. oposición abierta. Adelante, continúa, Vianey, por favor. que haya un método de selección un método de evaluación, en donde justamente el Tribunal de Disciplina al término del primer año pueda evaluarlo. ¿Quién y que decide además, quién está en el tribunal? y que Por respeto al además- público no nos podemos arrebatar la palabra porque no lo entenderían. Continúa, Vianey, por favor. y que además es a través, ¿no?, de este Tribunal de Disciplina que también lo establece la reforma, cómo será
integrado como actualmente se integra el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo? A través de la propuesta del presidente del Senado, pero eso ya lo establece la Constitución. Es decir, si no lo que se hace buscó ninguna era que el Consejo modificación. de la Judicatura Bueno, tuviera Esperamos objetividad para que le dé la para acotación en tu sancionar. turno de réplica, hoy Marco, por favor. Continúa. el Tribunal de Enjuiciamiento va a ser Pero que propuesto sí, por el sí, presidente de la República. Paramos el reloj y continuamos, Vianey, por favor. Ya en tu turno, hazle la acotación que le tengas que hacer, por favor. Adelante. Sí, Vianey. creo que es muy importante primero hacer un comparativo, de verdad, abogado. O sea, hay que hacer un comparativo de lo que hoy está vigente en nuestra Constitución y de la reforma aprobada en días pasados por el Congreso. Porque ahí nos damos cuenta que se torna esta figura del Consejo de la Judicatura en la separación de lo administrativo y de lo disciplinario. Son los que tienen la Y gana. en ese sentido, cuando entramos al tema del Tribunal de Disciplina, nos damos cuenta que así se integra actualmente, Pero a si se través trata de de la eficientarlo y selección, mejorarlo. Escuchamos, por favor. Adelante. a través, que me tomen 10 minutos, 10 segundos más, a través de la Yo creo selección. que el objetivo es el debate. Sí, sí, Es decir, pero- que pero- el debate pero no sea es el cancelado interca- y que permita o sea, es el intercambio debate de ideas, intercambio de pero- ideas como pero si fuera si una si plática de interrumpimos, discusión que la permite un gente crecimiento. que nos hace favor de seguirnos ya no entiende. O sea, por eso les doy un espacio a cada quien de réplica y contrarréplica. O sea, para que ahí vayan haciendo las anotaciones de todo lo que no estás de acuerdo con lo que ella diga, se lo comentes en tu réplica. Perdón, continuamos y Mira, me regalas esta para que vayan Sí, por anotando, favor. no se me vaya a olvidar. No, yo con la mente estoy mal. adelante, Bueno, por entonces favor. no me interrumpa, abogado. Mira, este Tribunal de Disciplina lo que busca es justamente separar de lo administrativo de del castigo como tal, ¿no? De la disciplina como tal, perdón. Entonces, así se ha conformado siempre. ¿Qué es lo que se busca? Que se evalúe, que se capacite a través de la Escuela Nacional de Formación de Carrera Judicial. Es una reforma muy completa. Si nosotros hacemos un comparativo en lo que hoy está vigente en la Constitución con lo que se está aprobando, de verdad que nos vamos a dar cuenta que es una reforma de avanzada. Pero si no queremos escuchar y queremos hacer interpretaciones erróneas de lo que hoy está escrito en la Constitución, vamos a interpretar que lo que queremos en la Cuarta Transformación de quienes votamos en contra es destruir el Poder Judicial, cuando la realidad es que queremos que haya más amplitud de las facultades, que tenga autonomía, que tenga independencia, y no es a través de la selección de manera directa de los senadores o de los diputados, es a través de, como ya lo expliqué, este comité, esta convocatoria, este método de selección, esta evaluación, este cumplimiento de requisitos, para que entonces ahora sí se ponga a consideración del pueblo de México y no de un solo personaje o de unos cuantos. Gracias, Vianey. 2 minutos para tu réplica, Marco. Es que no me contestó. ¿Por qué hubo los filtros de preselección del Ejecutivo Federal y del Legislativo? Ocupo mis 2 minutos para que me conteste por qué los filtros y lo que se requiere es autonomía, lo que se busca es la autonomía del Poder Judicial. ¿Por qué el prefiltro controlado por el Ejecutivo y el Legislativo? Te paso el micrófono. ¿No me contestaste? No, pues es que está muy claro. Yo creo que cada quien quiere escuchar lo que le conviene. Hoy tenemos la oportunidad de que los 3 poderes, ningún poder esté subeditado a otro. Pero con la Lo lista, que ¿crees que no buscamos- tiene esa No, esencia? porque además la lista… ¿Cómo pudiera elegirse un diputado si la lista la Bueno, son controla? sus 2 minutos, ¿no? Sí, son mis 2 minutos. ¿Cómo? Es que me la hizo y yo le Sí, contesté. eso Adelante, permite, abogado. es de mis 2 minutos, ¿no? En mis Adelante. 2 minutos puedo hacer lo que Escuchamos. quiera. Es decir, ¿cómo poder dar independencia judicial si depende de otro? ¿Cómo poder generar que los jueces, magistrados y ministros sean autónomos cuando la lista la designa la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en donde hay mayoría del partido hegemónico? ¿Cómo lograr que el presidente de la República ponga en su lista a alguien contrario a los ideales de la Cuarta Transformación? Eso pregunto. Adelante. ¿Puedo contestar? Sí, por ¿Cuánto favor. tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Acábate mis 2 minutos. Sí, con mucho gusto, porque para mí es muy importante explicarlo. Yo ya lo he puesto 4 veces en esta mesa, 5, 6 creo. Lo primero es que pasarán por este filtro en donde se cumplen con los requisitos que establece la Constitución. Pero lo Tú que pu- digo es ¿por qué?
¿Por qué Pues este filtro? porque ¿cómo no vas a poner me un explica. filtro? Pues entonces ahí sí aplica la de que ¿Por qué? cualquier No, claro. persona, En doctor, concursos me de va a oposición, poder, ¿cómo crees que se hacen? cualquier ¿Cómo doctor crees me que va se a poder cubren operar. las Bueno, plazas pues del entonces, Seguro Social y fue del, una y del propuesta que Instituto además Mexicano del Seguro hicieron. Social a través de concursos de oposición, Y aquí que en sea el ningún mejor momento se médico, está evitando el que sea el haya concurso especialista. ni carrera judicial. Es decir, no hay concursos de oposición si no paso el filtro de las listas. Si tú tienes carrera judicial y quieres aplicar, puedes aplicar. Pero si no no hay tienes ningún carrera impedimento. judicial, También lo puedes hacer. ¿Cómo voy a estar en las listas? También lo puedes hacer. ¿Cómo Lo estar en establece las así. listas? Lo establece así el Controladas artículo por el 97. Ejecutivo y el Legislativo. No, Es no es decir, así. hay una reforma que queremos lanzar del Poder Judicial, de la reforma del Poder Judicial, pero yo controlo quién va y quién no. No, así no Se es. acaba el tiempo de la participación de Marco. Tienes tus 2 minutos de contrarréplica. Si quieres agregar algo más, ahí sí ya es el tiempo de ella. Te pido que respetes el tiempo de Vianey. Adelante, 2 minutos. Sí, dice aquí. Las propuestas de candidaturas y la elección de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales locales se realizarán, y va muy apegado al tema federal, este es el que me salió ahorita, pero así va en el 96, se realizarán conforme a las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señala esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación, en lo que resulte aplicable, estableciendo mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y paritarios de evaluación y selección que garanticen la participación de personas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes profesionales y académicos en el ejercicio de la actividad jurídica. Estos artículos que se modificaron en el 97, en el 96 y en el 95 buscan que las personas que aspiren a ser magistrados, que pueden ser aquellos que tienen carrera judicial o pueden ser aquellos que son abogados que demuestren que han estado litigando y que tienen la experiencia y los conocimientos, puedan aplicar. Así sea la hija de un campesino que estudió Derecho y que litigó y que tiene la oportunidad de estar adentro y que no tiene ningún amigo que sea ministro, porque además así han sido impuestos, como ya lo vimos en este estudio, de 700, 680 fueron designados de manera directa y no a través de carrera judicial, hoy pueda participar y que sea sensible ante las necesidades del pueblo. Los jueces no son sensibles ante las necesidades de nuestro país porque viven en una burbuja pensando que todo es el poder económico, el que tiene lana para poder pagar, y eso se tiene que acabar, y eso es lo que está buscando esta reforma. Gracias, Vianey. Dadas las circunstancias, 1 minuto para concluir, no hacia acá, sino hacia el público. Sí, te voy a poner un ejemplo claro. La primera oportunidad que tuvieron para nombrar una ministra, ¿quién fue? Batres. Es decir, fue la ministra Batres. ¿Quién es la ministra Batres? Hermana de Martí Batres. Es decir, ¿dónde está la hija del campesino, la hija del trabajador, la hija del obrero? ¿Dónde está? Fue designada por el presidente afín a su ideología y es la que está generando mayor incapacidad en la impartición de justicia en la Suprema Corte de Justicia. ¿Dónde está? Es decir, la primera oportunidad, te doy un ejemplo de cómo se va a elegir al Tribunal de Enjuiciamiento. Fue la afín a Martín Batres. ¿Quién es Martín Batres? Pues hoy es el jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo se va a elegir? Aguas con la violencia política. Es decir, hay que ver de qué manera. No es violencia política, es decir, porque hay una conexidad, es decir, hay un contacto directo con alguien que depende del movimiento de la Cuarta Transformación y es ministra de la Suprema Corte de Justicia y con poca capacidad argumentativa. Me refiero a su argumentación jurídica, no a su calidad de mujer. Gracias, Marco. La conclusión, 1 minuto, Vianey. Tan solo por mencionar a la ministra Batres, lo único que se le ha turnado a la presidenta Norma Piña han sido resoluciones en materia de si las leyes o no consultaron a los pueblos indígenas. Eso es lo único que se ha dedicado a resolver, porque eso también es otra cosa. La presidenta, dentro de sus facultades, decide turnarle aquí en cada tema. No es que alguien tenga establecido ciertas circunstancias, y la ministra lo único que ha sacado es eso. Sí, sí hay una especialización. Y en ese sentido, bueno, yo les puedo decir que tuve la oportunidad de revisar a fondo la iniciativa, la propuesta presentada por el presidente de la República, el dictamen discutido y presentado en las comisiones de puntos constitucionales en la 60ª legislatura, el dictamen presentado con la 66ª legislatura, que es en la que yo estoy,
Y en ese sentido puedo decir que es un dictamen sumamente completo. Y mi invitación es a todos los abogados y abogadas que puedan hacer una revisión afuera del cerco mediático. Es una reforma muy completa que elimina justamente eso, el amiguismo, el influyentismo y el compadrazgo dentro del Poder Judicial. Gracias, Vianey. Dani Quiroz dice, reforma al Poder Judicial ya. Guadalupe Escobedo García, bien dicho, mi diputada, por eso es la diputada más votada. Mateo Juárez, excelente participación. Licenciada Vianey, tan joven y ya estás en las grandes ligas a nivel federal. Eloy Ramírez, con respeto, dice, licenciado, manejas el mismo discurso de tu partido, mucha mentira, mejor súmense, enriquezcan el nuevo método de jueces y ministros y un mejor sistema judicial. Carlos Méndez, claro, puntual, contundente, pero sobre todo con conocimiento, sin duda, el abogado Marco Juárez, infinitamente el mejor de la mesa. Mateo Juárez, el pueblo pone y el pueblo quita, democracia pura, algo que no entienden ni entenderán los que se resisten al cambio de régimen que ya empezó hace 6 años. Dani Quiroz, se inscribe una en la convocatoria es abierta y se deben cumplir los requisitos, que no habrá 600 en la boleta. Alfonso Roldán dice, coincido con el comentario anterior de Carlos Méndez, no hay comparación entre el conocimiento del abogado Marco, dice versus la posición militante y fanática de la diputada, defiende lo indefendible. Edith Romero, los jueces que están ahorita nadie los conoce. Saludos a Elías Ariel Díaz, que sigue la transmisión. Guadalupe Telles, mano negra, dice, hay ahora, dice, reforma al Poder Judicial ya, dice Edith Romero, que no se enoje el abogado. Heréndira Romero sigue la transmisión. Rodrigo Sosa, el abogado debe aprender a respetar los tiempos y las reglas del debate. Edith Romero, que escuche el abogado, dice, sí, que respete el tiempo. Mateo Juárez dice, mi estimado abogado Marco, dice, ¿por qué no te inscribes en el proceso de selección y así nos cuentas si te pusieron trabas o no? Dice, o no se reunieron los requisitos o el perfil. La convocatoria es abierta. Ami Díaz Morales, mejor que dice que respete, me imagino, el tiempo y las reglas. Soar Arana sigue la transmisión. Mateo Juárez, no se puede hablar a priori, dice, no se puede dar fe del camino si no se ha dado el primer paso. Arni Díaz Morales dice, ya Marco, dice, no estás en una discusión de mercado, respeta las reglas. Dani Quiroz, sí, diputada, dígale jajaja. Jesús Flores dice, no saben respetar las reglas y quieren ser respetados, típico de los ricos que siempre piensan que ellos pueden hacer y deshacer. Nos llamó analfabetas, ojo con su comentario. Ojo, Felipe de Jesús Arellano Elías dice, el abogado que quiere escuchar que él tiene la razón, dice, pero no la tiene, pásale una copia de cómo es la elección hasta el día de hoy de ministros. En vano estar según muy preparado el abogado. Edith Romero, Vianey García, la mejor. Casa Atención Ciudadana, su amiga diputada Vianey García, tú eres la mejor. San Martín de Texmelucan merece un cambio verdadero. Todo el quinto distrito federal, eres una verdadera legisladora humilde y que de verdad quiere al pueblo, dice Dani Quiroz. Nos representa la diputada Héctor Juárez, Vianey García, la mejor y muy preparada. Edith Romero dice que se enoje el licenciado. Bárbara Morán dice, reforma al Poder Judicial muy necesaria. Eduardo García sigue la transmisión. Y Rabelou León dice, respeten los tiempos. Ahí están los comentarios de la gente que nos hizo favor de participar con nosotros. Les agradezco muchísimo a ambos el haber participado en este ejercicio. Gracias, Beley, gracias, Marco. Hombre, gracias. Ojalá que la gente que nos hizo favor de seguirnos en esta transmisión haya tenido información, haya sido el balance haya sido positivo para la gente que estuvo aquí con nosotros. Agradezco. Digo, obviamente es un formato flexible, pero bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros. Marco. No, yo celebro que este tipo de circunstancias se generen y además reconozco a la diputada porque no es fácil, es decir, claro, uno pudiera estar ubicándose en su curul, cobrando y siendo parte de la sinergia gubernamental. No, este ejercicio de debate nutre en todos los sentidos a todas las partes, me nutre a mí, te nutre a ti, la nutre a ella, la nutre al televidente y nos va generando un panorama de mayor información y eso me queda perfectamente claro. Te felicito y reconozco el valor para venir a hablar de un tema que es complejo, un tema que, y no siendo abogada, también es importante, es decir, reconozco esa valentía para poderlo hacer y ojalá que en el ejercicio de reflexión podamos aportar nuestro granito de arena porque eres mi diputada federal y en un momento determinado podemos acercarte a una iniciativa que consideramos que puede ser prudente en beneficio de la ciudadanía. Yo celebro este ejercicio de discusión y lo que necesita este país precisamente es una revolución ideológica.
Marco, muchas gracias. Vianey, gracias por aceptar la invitación para estar en esta mesa. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Luis Emilio. Siempre es una muy buena iniciativa. Ya dio mucho de qué hablar y va a seguir dando de qué hablar en los siguientes días. Se vienen otras reformas que también me parece muy pertinente que se puedan estar hablando, y parece que este auditorio siempre va a tener la puerta abierta. Entonces, en ese sentido, pues voy a aprovechar para poder compartir desde mi experiencia lo que estamos defendiendo y aprobando en el Congreso. Y agradecerte, abogado, porque me parece que también es muy importante que haya esta dialéctica. Creo que siempre es importante para poder seguir construyendo pues un mejor país, ¿no? Agradecerte a ti, diputada. Estoy a la orden. Gracias a nuestros invitados de esta noche en la mesa de los periodistas expresan, en ese ejercicio que quisimos darle con la única intención de que el público tenga mayor claridad en cuanto a este tema que ha polarizado a nuestro país. Gracias, por supuesto también agradecemos a la gente que estuvo pendiente de esta transmisión, a la gente que estuvo participando, agradecemos a nuestro equipo de producción, a la gente que está con nosotros. Gracias Martín Caselín, Sergio Ramírez, Toño Morales, Luis Emilio Vázquez Cepeda, a María Lemus. Gracias a todos los que estuvieron participando. Soy Luis Emilio Vázquez Cobos, le agradezco muchísimo el favor de su atención.